Cuenta una antigua leyenda europea, transmitida durante siglos en susurros y relatos fragmentados, que existió un pueblo donde el tiempo decidió detenerse. No como una metáfora poética, ni como una exageración del miedo colectivo, sino de una forma literal y perturbadora. El pueblo no figura en mapas oficiales, no aparece en censos, ni en archivos administrativos, y quienes afirman haberlo visitado nunca logran señalar su ubicación exacta. Sin embargo, la historia siempre comienza igual, con los mismos detalles precisos, como si el recuerdo se hubiera congelado junto con el tiempo. Según la leyenda, todo ocurrió una noche tranquila, sin tormentas, sin terremotos, sin señales extrañas en el cielo. Las calles estaban en silencio, las casas cerradas, y el pueblo dormía con la normalidad de cualquier otra noche. Nadie podía imaginar que, en cuestión de segundos, aquel lugar quedaría marcado para siempre. Exactamente a las 3:17 de la madrugada, todos los relojes del pueblo se detuvieron al mismo tiempo. No algunos, sino absolutamente todos. Relojes de torre en la plaza principal, relojes de pared en las casas, relojes de bolsillo heredados por generaciones, relojes mecánicos, de cuerda, incluso antiguos relojes de arena. Todos quedaron congelados marcando el mismo instante, como si una fuerza invisible hubiera pronunciado una orden imposible de desobedecer. Al amanecer, los habitantes comenzaron a notar que algo no estaba bien. Al principio pensaron que se trataba de una coincidencia o de un problema eléctrico, pero la inquietud creció cuando comprobaron que los relojes no respondían a ninguna reparación. Los relojeros desmontaron mecanismos, revisaron engranajes, reemplazaron piezas y lubricaron sistemas que estaban intactos. Nada funcionó. Según la leyenda, los mecanismos no estaban rotos, simplemente se negaban a avanzar. Era como si el tiempo hubiese dejado de fluir dentro del pueblo, mientras el resto del mundo continuaba sin notarlo. Con el paso de las horas comenzaron a circular rumores inquietantes. Algunos habitantes aseguraban sentir una presión constante en la cabeza. Otros decían experimentar una extraña desorientación, como si el día no avanzara con normalidad. Personas que salían a caminar por la mañana regresaban convencidas de haber pasado solo unos minutos fuera, cuando en realidad habían transcurrido horas. Los niños afirmaban que el sol parecía moverse de forma irregular en el cielo, y los ancianos hablaban de una sensación opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. La leyenda cuenta que cualquier reloj traído desde pueblos vecinos comenzaba a fallar apenas cruzaba el límite del lugar. Algunos se detenían de inmediato, otros avanzaban unos segundos antes de quedar congelados para siempre en las 3:17. Con el tiempo, los visitantes comenzaron a evitar el pueblo. Aquellos que entraban afirmaban sentir mareos, náuseas y una inquietud profunda, una sensación difícil de describir, como si el lugar no perteneciera del todo a la realidad. Según los relatos más antiguos, algunos ancianos recordaban historias similares contadas por sus abuelos, quienes hablaban de un evento casi idéntico ocurrido siglos atrás, siempre a la misma hora exacta. Ese detalle es uno de los más perturbadores de la leyenda. La hora jamás cambia. Con los años, surgieron múltiples interpretaciones dentro del propio mito. Algunos decían que el pueblo había sido construido sobre una grieta invisible del tiempo, un punto donde las leyes del mundo no funcionaban correctamente. Otros creían que se trataba de un castigo, consecuencia de un acto terrible cometido por los primeros habitantes, algo tan grave que incluso el tiempo decidió detenerse como advertencia. Existen versiones más oscuras aún, que afirman que aquella noche se despertó algo que no debía ser perturbado, y que detener el tiempo fue la única forma de evitar que escapara. La leyenda nunca aclara qué fue ese algo, solo sugiere que sigue allí, contenido en un instante eterno. A medida que los años pasaron, el pueblo comenzó a vaciarse. Las familias se marchaban una tras otra, incapaces de soportar la sensación constante de estar fuera del flujo normal del mundo. Las casas quedaron abandonadas, las calles cubiertas de polvo y silencio,
y los relojes detenidos se convirtieron en símbolos mudos del misterio. Se dice que incluso hoy, quienes aseguran haber encontrado el lugar describen un pueblo inmóvil, donde el viento sopla sin sonido, y todos los relojes siguen marcando las 3:17, cubiertos de óxido y telarañas. Otros afirman que el pueblo solo aparece bajo ciertas condiciones, como si no existiera siempre en el mismo plano que el resto del mundo. Nadie ha podido demostrar que el pueblo exista realmente, pero la leyenda persiste, transmitida de generación en generación, como si el propio tiempo se negara a dejarla desaparecer. Y así, la historia siempre termina con la misma pregunta inquietante, una pregunta que nunca obtiene respuesta. ¿Fue solo una leyenda nacida del miedo humano, o existió un lugar donde, por un instante eterno, el tiempo decidió detenerse para recordarnos que no lo controlamos y que quizá nunca lo haremos?